Información de último momento, hay corte de ruta acceso a los Mircos. Atención, aquí la información nos dice que la semana se inicia con cortes de ruta, con protestas, las comunidades originarias que están haciendo sus reclamos, grandes complicaciones desde el lunes anterior hasta el viernes inclusive, porque la ruta 34 a la altura del ingreso al sur de Mosconi estuvo cortada. Esto es lo que ha trascendido inclusive en los medios nacionales, lo que conlleva a la acumulación de transportistas, automovilistas. Hay personas que son esenciales, por ejemplo los enfermeros, los médicos, ambulancias y demás, tienen el paso libre si hay un corte de ruta. Tenemos un audio para compartir con ustedes qué es lo que pasó. Hay un grupo de enfermeros que se estaba transitando por la ruta y, de acuerdo a lo que me dicen ellos, más o menos lo detuvieron cerca de 2 horas en el corte. Realmente esto no tendría que suceder porque es un trabajo esencial, evidentemente, que realizan, ¿no? Y que además cuidan la salud. Claro, hay muchas quejas por parte de los pueblos originarios, quienes vienen denunciando de un tiempo a esta parte que precisamente no se los atiende como realmente se lo tendría que atender. Lo que ha pasado cuando iban un grupo de enfermeros intentando transitar allí por la ruta, lo detuvieron cerca de 2 horas. Ahora miren, la diferencia, ustedes lo saben, nosotros somos aboritos lo mismo de Valle Blanco. Todos somos iguales. Somos indios. Todos somos iguales. ¿Sabe qué nos discrimina la doctora de Valle Blanco, el mismo intendente de Valle Blanco? Nosotros vamos a Valle Blanco, nos hacen perseguir con la policía, con toda la gente. Entonces Nosotros no tenemos nada que ver, nosotros vamos a trabajar nomás. Eso son discriminación que nos está haciendo el intendente y la doctora de Valle Blanco. Nos están discriminando. El intendente solamente nos presta el tráfico, que la ambulancia no entra. Ustedes van a pasar, pero menos los vehículos. No tenemos ambulancia. Esto era lo que se producía justamente entre los pueblos originarios que estaban cortando la ruta, estaban explicando allí ellos. Acá hay un problema también, ¿no? O sea, a veces los cortes, las medidas de fuerza que se toman son más rígidos unos que otros son más flexibles, pero siempre, comúnmente, se les permitió, en la mayoría de los cortes, se les permite a aquellos que son médicos, ambulancias, como te decía, enfermeros, se les permite pasar. En este caso no le permitieron, lo tuvieron ahí esperando cerca de 2 horas, lo que nos dicen allí los testimonios. Esto está sucediendo, esperemos que esto se regule. También escuchábamos nosotros un vecino enojado porque venía y se producía nuevamente un corte de ruta. ¿Qué está pasando con los pueblos originarios? Esto es lo que uno se pregunta, el hecho de que hayan cortado una ruta, sino que ellos están denunciando que no son atendidos. Esto ya lo venimos diciendo de nosotros un tiempo a esta parte, que inclusive en la ciudad de Tartagal, algunos de ellos dicen que directamente ni siquiera quieren ir ya al hospital, porque dicen, bueno, mira, ¿para qué vamos a ir al hospital si directamente ya ni nos registran? ¿Qué es lo que pasa? Porque a veces uno ve que el gobierno, sobre todo la provincia y la nación, dicen, estamos brindando esta cobertura, se le está brindando este tipo de ayuda. Los funcionarios de los diferentes gobiernos, que sí se le está ayudando a los pueblos originarios, pero sin embargo ellos protestan. Y comúnmente tiene que llegar a un extremo para que salgan a tomar un tipo de medidas como esta, cortar la ruta. Más allá que siempre están políticos que mientras ellos amasan fortuna, bueno, utilizan a veces, lamentablemente, a la gente de los pueblos originarios para dirimir cuestiones políticas o para otra cosa. No estoy diciendo que este sea el hecho, pero eso ya se ha comprobado en muchas oportunidades. Tenemos material al respecto en donde justamente se ha delatado eso. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? ¿Cuál es el panorama, el contexto con los pueblos originarios en cuanto a la pandemia? Allí habíamos rescatado nosotros algunos audios en los cuales decían que no estaban siendo atendidos, que eran discriminados, que algunas cosas no le estaban llegando. Imagínate vos si algunos lugares de los criollos no les llega, por ejemplo, el pago en algunos lugares que están más alejados. Imagínate vos lo que puede pasar con las comunidades. Y a veces, como te digo, alguien escribió, alguien que vino desde un país del viejo mundo, una tesis sobre los pueblos originarios, ¿no? Se vino a hacer una tesis, se quedó acá, se instaló. Y resulta que él dijo que la bondad del wichí es como que aguanta todo, pero a veces salen a protestar. En este caso realizan este tipo de medidas. Esto ha sido un cruce ahí de palabra con la gente de los hospitales que querían pasar. Ustedes lo saben, nosotros somos aboritos lo mismo de Valle Blanco. Todos somos iguales. Somos indios. Todos somos iguales. ¿Sabe qué nos discrimina la doctora de Valle Blanco, el mismo intendente de Valle Blanco? Nosotros vamos a Valle Blanco, nos hacen perseguir con la policía, con toda la gente. Nosotros
Nosotros no tenemos nada que ver, nosotros vamos a trabajar nomás. Eso son discriminación que nos está haciendo el intendente y la doctora de Vallivian. Nos están discriminando. El intendente solamente nos presta el tráfico, que la ambulancia no entra. Ustedes van a pasar, pero menos los vehículos. No, no es falta. No tenemos ambulancia, no tenemos ambulancia. Bueno, ese era el momento en el cual enfermeros querían pasar. Sabes que estamos en una situación de pandemia, en donde seguramente la atención por ahí de estos profesionales sanitarios es fundamental e importante. Entonces, obviamente uno hace una apelación pública, una sugerencia de que se los deje pasar cuando... Pero bueno, ahí también nosotros escuchamos claramente que los originarios están planteando también una situación y ellos hablan allí de Vallivian, que son discriminados y que no son atendidos. Ustedes lo saben, nosotros somos aborígenes lo mismo de Vallivian. Todos somos iguales. Somos indios. Todos somos iguales. ¿Sabe qué nos discrimina la doctora de Vallivian, el mismo intendente de Vallivian? Nosotros vamos a Vallivian, nos hacen perseguir con la policía, con toda la gente. Entonces no. Nosotros no tenemos nada que ver, nosotros vamos a trabajar nomás. Eso son discriminación que nos está haciendo el intendente y la doctora de Vallivian. Nos están discriminando. El intendente solamente nos presta el tráfico, que la ambulancia no entra. Ustedes van a pasar, pero menos los vehículos. No, no es falta. No tenemos ambulancia, no tenemos ambulancia. Bueno, los problemas que se dan siempre en este tipo de protestas, pues estamos hablando de los profesionales médicos, digamos, ¿no? Por los enfermeros también son profesionales de la salud en este caso, y que quieren pasar, obviamente, por una cuestión sanitaria, que estamos en un momento de pandemia. Claro, yo creo que esto se tiene que regular, sugerir allí, para que no suceda este tipo de cosas, porque fíjate vos que algún enfermero que va a realizar su trabajo puede estar salvando vidas, de eso se trata. Entonces, tenemos que tener una cierta empatía con nuestros hermanos de los pueblos originarios que no la pasan para nada bien. Imagínate, nosotros que estamos acá, nos tratan como lo peor, no tenemos agua, no hay las coberturas que se necesitan para afrontar ciertas cosas, tenemos permanentemente cortes de energía y tantos otros problemas que tenemos y índices de desocupación. ¿Cómo pasan los pueblos originarios? Si bien ellos tienen un organismo que supuestamente es el que tiene que regular sus necesidades en el sentido de trabajo, de alimentación, sin contar los chicos que están muriendo en estado de desnutrición, por un lado, y además sin contar que ellos no la pasan para nada bien. Claro, hay algunos subsidios que han llegado, obviamente, y que tienen algunos sectores de los pueblos originarios, pero también el tema de la atención médica. Imagínate vos que ingrese allí el virus a las comunidades, va a ser un desastre. Entonces, bueno, eso también hay que prevenir. Y acá lo que está planteando justamente la gente de los pueblos originarios es tener mayor atención. Eso es lo que ellos solicitan. La diferencia, ustedes lo saben, nosotros somos aborígenes lo mismo de Vallivian. Todos somos iguales. Somos indios. Todos somos iguales. ¿Sabe qué nos discrimina la doctora de Vallivian, el mismo intendente de Vallivian? Nosotros vamos a Vallivian, nos hacen perseguir con la policía, con toda la gente. Entonces no. Nosotros no tenemos nada que ver, nosotros vamos a trabajar nomás. Eso son discriminación que nos está haciendo el intendente y la doctora de Vallivian. Nos están discriminando. El intendente solamente nos presta el tráfico, que la ambulancia no entra. Ustedes van a pasar, pero menos los vehículos. No, no es falta. No tenemos ambulancia, no tenemos ambulancia. Vamos. Somos iguales. No te desesperes. Viví la mañana con Julia Rojas. ¿Saben qué nos discrimina la doctora de Vallivian, el mismo intendente de Vallivian? Nosotros vamos a Vallivian, nos hacen perseguir con la policía, con toda la gente. Entonces no. Nosotros no tenemos nada que ver, nosotros vamos a trabajar nomás. Eso son discriminación que nos está haciendo el intendente y la doctora de Vallivian. Nos están discriminando. Ahora miren, la diferencia,
Usted lo sabe, nosotros somos aborígenes mismos de Valle Viana. Todos somos iguales. Somos indios. Todos somos iguales. ¿Sabe qué nos discrimina la doctora de Valle Viana, el mismo intendente de Valle Viana? Nosotros vamos a Valle Viana, nos hacen perseguir con la policía, con toda la gente. Entonces no. Nosotros no tenemos nada que ver, nosotros vamos a trabajar nomás. Esas son discriminación que nos está haciendo el intendente y la doctora de Valle Viana. Nos están discriminando. El intendente solamente nos presta el tráfico, que la ambulancia no entra. Ustedes van a pasar, pero menos ven un vehículo. ¿Cómo? Es falta. No tenemos ambulancia, no tenemos ambulancia. Bueno, lo siento, la ambulancia van a pasar. Evidentemente, la pandemia lo que está haciendo es complicar aún más muchas cosas, inclusive este tipo de relaciones que se pueden llegar a dar, que tal vez algunos sectores entienden más que otros, pero los pueblos originarios también, digamos, no debieran ser discriminados, pero lo son. Yo digo no debieran, no tienen que ser discriminados, pero lo son, porque son seres humanos como nosotros, y es más, ellos son nuestros ancestros, nuestros originarios. Entonces son los que hicieron patria ancestralmente aquí en la zona. Ustedes saben la historia cómo es, ¿no? El que vino Colón y trajo espejitos de colores, se llevó la riqueza hacia el viejo mundo, en fin. Pero nos dejaron nuestra habla, nuestra lengua, ¿no? Que es una lengua muy riquísima, que es el castellano. Pero más allá de esto, digamos que los problemas están ahí y que el gobierno tendría que prestar atención, porque todos los días surgen novedades con respecto a esta enfermedad, que ya no la quiero ni nombrar, mira lo que te digo. Van surgiendo problemas permanentemente, entonces es todo muy dinámico y muy vertiginoso, cambiante a veces, y que te va cambiando las reglas del juego. Acá hay algunos políticos, por ejemplo, que están pensando cómo van a llegar o cómo posicionarse, ¿no? Cómo ellos creen que van a llegar hacia las próximas elecciones, vivito y coleando, como se dice políticamente hablando, pero nadie sabe lo que puede llegar a pasar. Entonces los problemas van surgiendo y hoy por hoy, obviamente con el paso del tiempo, y la gente se va a empezar a cansar y va a empezar a salir. Y guarda que pueden rodar algunas cabezas. La gente a veces es muy tranquila, pero cuando sale con todo. Entonces eso es lo que tienen que evitar la dirigencia política. Y esto estoy diciendo, yo estoy viendo varios focos de problema, de hartazgo en ciertos sectores, en ciertos ámbitos, aunque a veces pareciera ser que no sale, y después cuando pasan las cosas salen a culpar a uno o a otro, ¿no? Y el político nunca asume la responsabilidad que realmente le cabe y le compete. Cualquier cosa que esté pasando por la desidia, así te lo digo, por la desidia en la cual vivimos todos, es pura y exclusivamente de la dirigencia política, que se tiene que calentar más y que tiene que mover más las cosas para solucionarlo.